desde Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel, que en esta ocasión la tenemos en los estudios, aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Pues estoy encantada de estar aquí. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien, encantados también de que estés aquí con nosotros. Me habéis recibido con un calor que no es humano. Sí, no. Me parece un poco excesivo, pero bueno. Nos hablabas de que en Boston tampoco es que estuvierais pasando los mejores Pero ahí por climas, lo menos llovía un poquito, había algo de aire. Esto es, en fin, qué rápido me olvido yo de cómo es el verano español. En Madrid, no español, pero en Madrid, que es tan seco y difícil. Pero bueno. Es complicado. Es complicado como los medios de comunicación son complicados, como es difícil analizar el tema de Medio Oriente y concretamente el tema del conflicto Israel-Palestina, como venimos hablando habitualmente aquí en esta sección. Y bueno, a raíz de eso hoy vas a hacer un repaso de lo que se ha cocido en los medios en los últimos días. De esto que como hemos estado aquí, ahora que estamos en persona, en el estudio, como una especie de repaso de todo aquello que hemos estado hablando estos tiempos, estos últimos meses. La verdad es que hablas del conflicto y toda la información que llega desde ahí, que es inmensa la información. Hay que decir que creo que es una de las zonas del mundo más cubierta, donde llegan informes de todo, hasta el otro día leía un artículo, le dieron un premio, uno de los premios más importantes de literatura, a David Grossman, y El País titulaba un artículo diciendo: la traductora de David Grossman dará su dinero a una ONG pacifista israelí. Cuando uno ve esa noticia y dice, si ya es relevante saber a quién le va a dar su parte del premio, la traductora del premiado, pues apaga y vámonos. Esto obviamente es interesante porque esa ONG pacifista, o así la llama El País, sin entrar en ningún tipo de las complejidades que tienen esas ONGs, pues está en una línea, digamos, una línea emocional, que al fin y al cabo es de lo que se trata, en una línea emocional, porque no es ni siquiera intelectual, lo que sea, o periodística, una línea emocional que es la que está funcionando, digamos un sentir mayoritario. Y en ese sentir mayoritario los israelíes tienen una presencia, yo creo que desmesurada en la información, y no suelen tener no suelen tener cabida si no es para ser definidos como perpetradores de algún mal. En este caso no es que estén haciendo nada mal, pero los recordamos que, hablando de un premio literario, les vamos a recordar... Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid. Exacto, ¿no? Exacto. Porque además hay que tener en cuenta que este libro, concretamente de David Grossman, también ha sido traducido al castellano por Ana Bejarano, que también ha recibido un premio, ¿no? Entonces, sí, pero no había un artículo diciendo dónde iba el dinero de Ana Bejarano. Ese es exacto, esto mismo que estás diciendo. Pero la obsesión, porque es prácticamente una obsesión de algunos medios, tiene que ver, es un problema mucho más profundo que la mera cobertura en sí. Muchas veces, nosotros decimos no se está siendo justos con los israelíes, y honestamente creo que tampoco están siendo justos con los palestinos, porque la visión que están transmitiendo los palestinos son de unos entes sin decisión propia, sin capacidad de hacer, son meros objetos. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando, por ejemplo, el otro día había otro atentado donde moría una policía, era asesinada una policía en Israel, el titular de la BBC hablaba de 3 palestinos abatidos tras haber atacado una policía. Y lo mismo que hizo el diario El País. Luego ambos lo cambiaron, El País no se disculpó, pero fue a buscar otro titular: el Ramadán se tiñe de sangre. Dice, con lo fácil que es decir 3 palestinos atacan en Israel. Pero eso no lo pueden hacer, porque eso rompe completamente esa verdad emocional. Y hablo de verdad emocional y lo hago muy conscientemente porque es precisamente lo que se está reprochando desde medios como El País, como medios como el New York Times. O sea, grandes medios han hablado mucho de la famosa posverdad, ese concepto que aplican exclusivamente a Donald Trump. Es esa historia de
que como que lo malo solo puede venir desde un lado del espectro político y no vemos lo malo que viene desde el nuestro. En ese sentido, a Donald Trump se lo acusa de mentir, etcétera. Esa especie de posverdad, a lo que se refiere es que intenta imponer sobre la verdad de los hechos una verdad emocional. Y eso es exactamente lo que está haciendo el periodismo. El periodismo, por otro lado, te pueden decir, bueno, los hechos te los dan, sí, pero te los dan descontextualizados, teñidos, presentados de una manera tal que se está indicando al lector lo que tiene que pensar. Y lo que tiene que pensar es que hay unos seres muy malos y unos seres muy buenos. ¿Y en qué se basa ese análisis político que te van a dar? En 1967, es decir, en la ocupación. Pero nunca van antes de la ocupación, nunca te van a ir al origen del problema, porque si tú sitúas el conflicto entre israelíes y palestinos en una ocupación de tierras, es decir, en 1967, pues se sostiene ese discurso emocional que estás vendiendo. Se sostiene porque dice, bueno, llegaron los israelíes, invadieron unos territorios que no les correspondían, que les correspondían a los palestinos, y entonces estos intentan liberarse, más o menos, grosso modo. A nadie le parecen bien los atentados terroristas, etcétera. Pero más o menos esta es la lectura histórica que quieren darte. El problema es que el conflicto no empieza en 1967, empieza anteriormente. Y si vamos a poner fechas, vamos a limitarlo a 1948, porque también hay que recordar que había pogromos y asesinatos de judíos previos y que hubo conflicto por ello. Pero bueno, vamos a poner 1948 con la Primera Guerra, que es una guerra de agresión de los estados árabes contra Israel, contra el Estado que acaba de declarar su independencia unas horas antes. 1967 también no llega de la nada, también llega de una serie de movimientos que son casus belli, o sea, también agresiones árabes, amenazas de destruir a Israel, amenazas de aniquilar al país, es decir, un estado previo de angustia en ese país. En ningún momento te hablan del miedo de Israel a perder su existencia, a dejar de existir. Todos esos miedos israelíes, todo lo que tenga que ver con una visión humanizada, es decir, todo aquello que pueda dar una justificación o una explicación, ni siquiera una justificación, más allá de lo que nos conviene, que es ocupación, todo eso está anulado. Y no lo hacen solamente en términos históricos, lo hacen también a la hora de analizar y de explicar las noticias. Recuerdo, por ejemplo, aquel famoso, mataron a una muchacha de 13 años, asesinó un palestino a una muchacha de 13 años mientras dormía. Entonces el titular era que mataban a una colona. Cuando eso se cambió por en una colonia. ¿Cuál es la fuerza de eso? Es incidir en dar una imagen de que el israelí es un extranjero en esa tierra. Entonces, lo que hay que recordar siempre, en ese sentido, en términos históricos y a los medios de comunicación, es que la historia no empieza en 1967. Por mucho que para tu narrativa, que para tu verdad emocional te convenga empezar ahí. Pero existe un antes del 1967 que se borran de un plumazo prácticamente todos los medios. He dado ejemplos del país, pero es una cosa que hacen prácticamente la totalidad de los medios. Y esta es la eterna pregunta. ¿En qué momento vamos a alcanzar ese punto, ese salto en los medios en el que veamos este conflicto desde otro punto de vista, con un análisis diferente, ¿no? Digamos, el análisis contrario al que nos hablas? Yo creo que está pasando, yo creo que poco a poco esto está pasando. Está sucediendo no en los mass media, no en los medios clásicos, pero si tú te vas a las redes sociales, donde encuentras cosas inmundas, pero también encuentras cosas muy interesantes. Hay analistas que hacen su trabajo por su lado, a lo mejor menos vinculados a una manera de contar la historia o con ganas de ver un poquito más allá, con ganas de analizar un poquito más, y eso está saliendo, y de hecho los medios saben que hay una terrible competencia ahora. Hemos hablado contigo alguna vez de blogs. Alguna vez aquí los blogs, sí, las redes sociales. Las redes sociales. Lo que viene siendo la web en sí también, sí. ¿No? Los propios autores locales, sí. Que viven las situaciones. Yo seguí, creo que fue
vamos a llamarlo, golpe de Estado en Turquía a través de una serie de gente que vivía en Turquía y que estaban tuiteando lo que estaba pasando. Yo creo que hay poca gente con la que yo hable ahora que les dices, ¿leíste tal artículo en tal periódico? Y dicen, no, yo hace tiempo que eso no lo leo. Es decir, han perdido una cierta credibilidad. Yo creo que los periódicos han permitido precisamente que la opinión invada todas sus secciones. Porque el problema no son las secciones de opinión. Si tú quieres opinar lo que quieras, pues tienes toda la libertad. El problema es cuando permites que esa opinión intoxique las noticias hasta en la información. Entonces ya esos periódicos en general se han convertido en medios opinativos más que informativos. Entonces, para opiniones, pues a lo mejor hay gente que me interesa más que la firma de un periódico, en algunos casos sí. Es decir, yo creo que ahora mismo es que creo que todo esto estamos hablando del conflicto, básicamente, pero si te fijas, en otros temas tienen muchas más, tienen los mismos problemas. Hace poco hablaba con unos investigadores que recibieron un gran premio, han hecho un gran descubrimiento, y su descubrimiento fue cubierto por varios medios. Y uno de ellos me decía, bueno, cuando lo vimos tuvimos que pedir que nos dejaran redactarlo, porque no habían entendido absolutamente nada. No habían comprendido lo que habíamos descubierto. Entonces, porque yo les hablaba de que lo mío es la cuestión de Israel-Palestina, y ellos me decían, bueno, lo nuestro es la ciencia, y no creas que los medios lo hacen mucho mejor. Lo que pasa es que no te enteras. Es un lenguaje muy complicado. Es un lenguaje, claro. Es una forma de difundir. Claro, pero si vas a difundir, difúndelo bien. Claro. Del mismo tiempo es más complicado que lo que quieren hacer creer el conflicto. También me decía este investigador, me dice que básicamente habían fallado incluso en la esencia de lo que significaba el descubrimiento. Y los conozco, yo no soy una gran científica, pero hablan muy claro, es sencillo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no eres el único campo que se queja, hay muchos campos que se quejan. Entonces ahí hay algo que creo que está siendo difícil de mantener, y sobre todo cuando hay un mundo de información que se está moviendo en total libertad fuera de los formatos habituales. Y personalmente quiero creer que en algún momento esto cambiará en los propios medios, pues yo soy una clásica, a mí me gusta la referencia y me gusta poder decir, voy a leer El País para ver qué opinan, y voy a leer el ABC y me gusta el periódico en sí, pero me doy cuenta que ya no leo para informarme esos periódicos. Es un problema también que está en la especialización y lo complicado, o más bien, siendo sinceros, en lo costoso, ¿no?, que resulta tener especialistas, o al menos eso parece, porque también es una manera de que las calidades bajen, ¿no? Y no haya ese análisis profundo cuando no tenemos especialistas, porque al final necesitamos de personas que conozcan sobre un tema y hablen sobre él, no solo opinen sobre él. Sí, el problema económico es esencial, es un problema, una crisis tremenda. Y no venden ya. El otro día un amigo mío, en el avión veníamos para acá y nos entregaban unos papeles, unos periódicos, pero unos papeles. Y me decía este amigo, este deben ser los que dan gratis, pero para subir el grado para subir el número de ventas. Dice, ¿cuántas publicaciones? ¿Cuántas sacamos? Pero ¿cuántas se pagan? Pero bueno, esto es una cosa que yo no conozco desde dentro, pero sé que hay una gran preocupación, y hablas con los periodistas y te das cuenta que medios mucho más modestos, mucho menos ambiciosos de alguna manera, se van sosteniendo mejor. No necesariamente de mejor calidad. O sea, no estamos hablando necesariamente de mejor calidad, pero estamos hablando de que si los grandes no están ni siquiera dando calidad, se están poniendo a un nivel de una mediocridad muy grande y se mueven en la mediocridad, y en la mediocridad no van a ganar. Bueno, quizá debamos volver a eso, ¿no? Tú que hablabas de lo clásico. Yo es que soy una clásica y me gustaría volver a eso. Retornar, ¿no? Al trabajo conciso, elaborado, a dedicarle tiempo a un reportaje, a una crónica. Al final, la velocidad del Twitter que antes Exacto, lo hablamos varias veces contigo. Sí. Yo estábamos comentando las cuentas de Twitter y demás. ¿Cuántos son los caracteres de Twitter? 24 caracteres. Ahora mismo no estoy dentro de Twitter. 140. 140, unos poquitos más. Pero ¿para qué da 140 caracteres si no es que utilizas un texto abreviado, ¿no? Al final... Pero es lo que dices. Cuando vas a buscar la inmediatez,
yo si voy a buscar la inmediatez, me voy a Twitter y pongo el hashtag de lo que ha pasado, atentado Mezquita Londres, pones Mezquita y ya te sale, ya sabes lo que está pasando, hay gente ahí que te lo está contando, la policía te lo está contando, la misma policía, los mismos servicios de inteligencia. Entonces, ¿qué necesidad tienes de irte a leerlo a La Vanguardia o a Clarín? No lo necesitas. Entonces esos medios tienen que no intentar competir en la inmediatez, no intentar competir en la urgencia, pero tienen que elevar la calidad. Que leerlos a ellos no sea lo mismo que leer a un blog cualquiera. Que la información que manejen sea una información buscada. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas en España son las fuentes. Salvo en contadas excepciones, los periodistas tienen fuentes propias. Tú lees algún periodista de la zona, cuando te habla de Israel-Palestina, el conflicto entre israelíes y palestinos, te va a decir, según el diario Haaretz, según la policía, o sea, te están utilizando declaraciones oficiales, periódicos, pero no crean sus fuentes, que eso es la esencia. El periodista que tiene sus fuentes, la persona que está en la calle, que le cuenta, o no en la calle, en algunos sitios, no tienen eso. Sí lo tienen del otro lado porque hay mucha más movilización ahí, hay mucho más interés por el ser humano en palestino, y en el lado israelí pues hay un interés por el gobierno. Pero entonces te van a decir, el gobierno de Netanyahu ha hecho esto y lo otro, pero en el otro lado vas a leer que Pepito no tiene electricidad porque se lo han cortado. Muchas veces olvidarán y pasarán por alto que son los propios palestinos los que están detrás de eso, pero no hay, digamos que hay una doble vara de medir, una manera distinta de plantear la noticia. Y eso es hacer trampas, porque si yo te planteo una noticia hablando de un conflicto y de un lado te hablo desde del sufrimiento humano y del otro lado te hablo de la rueda de prensa del ministro de Defensa, pues estoy haciendo trampa, porque lo institucional no está en el mismo nivel que lo humano. Y ahí tenemos un problema, ahí hay un problema. Y esto es tengo que decir que es un problema que no se ve en los medios anglosajones, no se ve en los medios en inglés, que tienen muchos más recursos y muchos más, pues supongo que también económicos en algunos casos, pero desde luego tienen mucho más, tienen más calle ahí, conocen, tú los lees y ves seres humanos en ambos lados. No siempre, quiero decir que también tienen sus defectos, pero por lo menos algunas de las bases, sí. Bueno, pues dejaremos ese tema, si te parece, para otra ocasión. Hablaremos de los medios anglosajones en torno a todo este tema y a las noticias de Medio Oriente. Te agradecemos, como siempre, que hayas estado con nosotros en los micrófonos y mucho más que lo hayas hecho aquí en el estudio de Radio Sefarad. Yo lo prefiero, me gusta más aquí. Mucho más cálido, ya no por las temperaturas, podía ser invierno. Vengo también en invierno, voy a venir también en invierno. Te esperaremos entonces. Gracias de nuevo, Masa. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.